Bienvenidos a su programa Derecho Familiar. Hoy acudiendo a esta cita tan importante con ustedes que me honran viendo este programa, voy a dar respuesta en esta emisión de consultoría jurídica en Derecho Familiar a varios problemas, varias preguntas que me han formulado diferentes personas, hombres, mujeres, e inclusive una barra de abogados del norte de la República. Dada la trascendencia y la importancia que tiene el derecho familiar, es importante que usted sepa, de acuerdo a lo que me pregunta, cuál es el diagnóstico jurídico, cuál es la respuesta que las leyes le pueden dar para que, al tener conocimiento de esta problemática, usted tome la mejor decisión. En primer lugar, como usted lo sabe, y algunas personas así me lo comunican, de esta primera pregunta no diré quiénes son las personas que las han formulado. Son, digamos, preguntas anónimas de Baja California, donde nos preguntan si concretamente este es el problema. Si ellos, residentes en el estado de Baja California, pueden venir al Distrito Federal para cambiar de sexo. Como ustedes ven, es una materia importante. Las personas que ven el programa, en este caso que recientemente hablamos sobre la reforma que se hizo al Código Civil del Distrito Federal, al artículo 135 bis, reforma que entró en vigor el 5 de febrero del año 2015, señalamos el cambio que se había dado, incluso en la nomenclatura. Ahora ya no se habla de reasignación sexogenérico, sino identidad de género. En esencia, si usted vive fuera del Distrito Federal y acredita los requisitos que la ley exige, usted podrá tener un acta que cambie su sexo. Ahora bien, le voy a decir exactamente cómo se hace y cuánto cuesta en el Distrito Federal. Hay que traer su credencial de elector, su constancia de domicilio, pagar 58 pesos de derechos en la oficina central del Registro Civil del Distrito Federal y manifestar su solicitud de que quiere que se le expida una nueva acta de nacimiento en la que va a venir especificado el sexo, es decir, por eso se llama identidad de género, que se le va a asignar a partir de ese momento. Suponiendo que habláramos de una persona hombre y que en este caso quisiera que se le expida por razones obvias, no está conforme con su cuerpo, tiene todas las inclinaciones al sexo diferente, que se le expida una nueva acta, el registro civil está obligado a hacerlo, prácticamente lo hace en ese momento, y a su vez el registro civil, de acuerdo a la reforma de febrero del 2015, emite circulares, oficios a 15 dependencias oficiales federales del gobierno de la República que están vinculadas con el sexo de las personas. Por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, si es que hay que cambiar el CURP, si es que hay que cambiar al Instituto Nacional Electoral la credencial de elector, para que esto sea oficial. Usted, por supuesto, con su acta, nueva acta, donde se le ha asignado o se le ha dado el sexo que usted ha escogido, le va a servir para acudir a estas oficinas. Por ejemplo, a la Universidad Nacional, si tuviera un título donde diga que se llama Mario Rodríguez González,
y cambió al nombre de Ruperta o María, bueno, pues entonces la universidad tendrá que hacer los cambios, porque así lo ordena la ley y así está establecido en el registro civil. En esas condiciones, aquí solamente lo dejo como una reflexión. La traté ampliamente en un programa anterior que hice con la maestra Sara Arellano en cuanto a diferenciar el sexo biológico con el que se nace y del sexo jurídico, ahora el que se va a establecer en su nueva acta de nacimiento. Si bien esa persona, hombre, no se ha hecho operaciones, no ha cambiado prácticamente su sexo biológico, va a tener ese sexo jurídico con esa nueva acta de nacimiento que, como otro requisito, se señala que debe inscribirse en la primigenia, es decir, en la primera, en la original, que esa persona llamada María ahora va a ser Mario. Ojalá que esto allá en Baja California llegue con la suficiente claridad para que ustedes, que me hacen el honor de ver este programa y me escriben y me cuestionan sobre esto, yo pueda darles una respuesta adecuada. Otro problema que he recibido, ya concretamente de Jalisco, también hay una reiteración en cuanto ya específicamente a parejas del mismo sexo. Ellos plantean que el Registro Civil de Guadalajara rechazó su solicitud de matrimonio. La razón jurídica porque en Jalisco el Código Civil habla de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, es decir, el matrimonio heterosexual. Entonces ellos concretamente frente a esto me preguntan qué pueden hacer para casarse. Si está autorizado este matrimonio en Jalisco, no, ya les dije que no, y ahora voy a tratar de dar algunas respuestas de acuerdo a el sistema judicial federal mexicano, a las diversas instancias. Como ustedes saben, en Jalisco, bueno, hay los jueces de primera instancia, el juez familiar, el juez civil, después viene la sala con magistrados que de alguna manera siguen siendo locales. Pero a partir de ahí, si las resoluciones no les parecen adecuadas, tenemos lo que se llama el juicio de amparo. Inclusive hay una nueva ley de amparo que recoge estas reformas del año 2011 sobre los derechos humanos, que en un momento dado, en esta respuesta, yo les diría a ustedes, ante la negativa del Registro Civil de Guadalajara, ustedes deben intentar que cambie su opinión a través del juicio de amparo con un fundamento muy importante. Si Jalisco dice no los puedo aceptar como matrimonio de personas del mismo sexo porque el Código Civil del Estado no lo permite, por encima del Código Civil del Estado está la Constitución Federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra Carta Fundamental, que, como lo he reiterado algunas veces, la reforma que se hizo en junio del año 2011 tiene históricamente una importancia como cuando se puso en vigor el siglo pasado, en 1917, porque en esta reforma se modificaron 15 artículos y de ellos voy a destacar el primero, que determinó que los derechos humanos fundamentales de los mexicanos no deben alterarse, no deben impedirse, no deben estar en entredicho, atendiendo, por ejemplo, a las inclinaciones
sexuales, atendiendo al color de la piel, a la etnia o grupo al que se pertenezca, si es hombre o es mujer, a la clase social, si es del Distrito Federal o del interior de la República, porque de acuerdo a esto va a violarse el derecho humano fundamental que a partir del 2011 dejó de ser garantía individual y que ahora estamos hablando de derechos humanos fundamentales que protege la Constitución, que protege la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que protege la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que, como ustedes saben, como ya lo reseñé, este artículo primero dice que por discriminación las personas deben ser amparadas y no deben ser molestadas en el ejercicio de estos derechos fundamentales. En Jalisco estarían discriminando por su inclinación o su vocación sexual a dos personas del mismo sexo que pretendan casarse allá y que no lo logren porque el Código Civil no lo permite. Es importante hacer una aclaración en función de la Constitución, el artículo 121 constitucional en sus párrafos 1 y 4, que hablan de los actos del Estado civil que valen en los estados de la República donde se estén regulando y que para que valgan en otros, deben esos otros hacer esas modificaciones. Si Jalisco modificara su Código Civil para aceptar este matrimonio, no habría necesidad del amparo. En consecuencia, si el juez de distrito determina que debe otorgárseles el matrimonio, así será. Ahora bien, suponiendo que el juez de distrito otorgara esa suspensión y dijera, cásenlos, el gobierno del estado, el municipio, es decir, el gobierno estatal de Jalisco, también tiene la posibilidad de inconformarse con ese juicio de amparo, pedir una revisión del mismo, y entonces, por ser de contenido constitucional, que puede ser una controversia, el juicio mismo de amparo, esto tendría que ser atraído por su interés general, por la Suprema Corte, específicamente por la primera sala, para que ella determine, como ya ha ocurrido en el caso concreto de Jalisco y otros estados de la República, como Oaxaca, Chiapas, recientemente en Baja California, en Mexicali, que obligan a la autoridad local a aceptar este matrimonio. Espero que ustedes allá en Jalisco, donde me han hecho esta pregunta, tengan la respuesta adecuada para que esto sea una realidad y, de acuerdo a nuestra Constitución, los derechos humanos fundamentales no se les discrimine. Tengo otra pregunta de la señora Marcela Ibáñez, esta es del Distrito Federal, sobre los problemas de pensiones alimenticias. Pero voy a ir a un corte porque es tan importante la materia, para regresar con ustedes en un momento para decirles, en el Distrito Federal, lo que ya señala el Código Penal, penas de cárcel severas para los que no cumplen con el pago de su pensión alimenticia. En un momento regreso con ustedes. Estamos en el programa de Derecho Familiar, en esta consultoría jurídica que da respuesta
a los problemas que ustedes me escriben, me plantean, por teléfono, a veces en persona, o por el correo electrónico que usted conoce, jhuitron@derechofamiliar.net, o el teléfono que aparece en la pantalla, 56 39 22 35. Y antes del corte, perdón, les decía yo que la señora Marcela Ibáñez concretamente me pregunta si existe alguna acción penal en el caso concreto, porque es su esposo. Ella no ha tenido empacho en que yo dé su nombre propio al aire, que si hay alguna acción penal, porque él se niega a pagar la pensión alimenticia de su hija, que además la niña de 10 años tiene problemas de lento aprendizaje y de cuestiones de retraso mental. Efectivamente, cuando usted me pide una respuesta categórica, si hay alguna reforma o algún precepto, ya no de derecho familiar o de derecho civil, sino de derecho penal, que obligue a pagar una pensión alimenticia al deudor, trátese de hijos, de cónyuges, en cualquiera de las hipótesis que la ley señala. Efectivamente, el Código Penal del Distrito Federal, porque es una materia local, señala una pena de cárcel, es decir, privación de la libertad para el sujeto que ha dejado de pagar la pensión alimenticia por un lapso de 90 días o más. Aquí es cuestionable decir por qué 90 días, pero eso no es lo que usted me pregunta, pero yo lo agrego porque prácticamente es imposible que haya una persona que pudiera sobrevivir 90 días sin una pensión alimenticia. Es evidente que en este caso nuestras leyes son pésimas. Nuestras leyes no tienen la imaginación, no tienen los mecanismos, no tienen el control para que en el momento que una persona deje de cumplir con la pensión alimenticia pueda ser objeto de una sanción y pague. Porque de otra manera, bueno, usted ha oído que hay en México ya un registro de deudores morosos alimenticios que está en el registro civil, que no sirve para nada, porque en realidad registran a la persona, la inscriben y no paga. Por eso sería necesario penas más severas, y en el caso concreto aprovecho para reiterar este llamado a las autoridades, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo del Distrito Federal, que es tiempo ya de que esta ciudad tenga una legislación familiar, un código de procedimientos familiares, donde se inserte, donde se legisle. Estos son los más graves problemas de las familias mexicanas. Pero sigo con la respuesta a usted, señora Ibáñez. La cárcel que el Código Penal señala es una pena de 6 meses a 4 años de prisión. Hay que hacer la denuncia, hay que hacerlo ante el Ministerio Público, hay que seguir la acción, porque en un momento dado esto será lo único que permita que la persona cumpla. Es una cuestión discutible, pero la ley ordena y así tiene que ser. En segundo lugar, se le impone una multa cuyo monto puede ser de 90 días a 360 de multa, de acuerdo al salario o de acuerdo a la nueva unidad de medida de esto que ha establecido el gobierno del Distrito Federal. Pero además, quizá esto sea lo más grave, hay una suspensión de derechos familiares. Para ese sujeto, o la mamá, si fuera el caso, o un pariente, en el supuesto de no cumplir con la pensión alimenticia, habrá que considerar un juicio para que pierda sus derechos familiares. Puede ser perder hasta el derecho a la herencia respecto a ese hijo en un futuro, si él mismo llegara a tener
dinero, si llegara a tener una fortuna, esa sería una causa de incapacidad para heredar. Pero todavía hay más. Esta misma norma señala que el pago que debe hacer el deudor debe incluir la reparación del daño. Es decir, si como consecuencia de no pagar la pensión alimenticia hay un menoscabo o una pérdida en el patrimonio del que no recibió el pago de la pensión alimenticia, dice la ley, hay que exigir el pago para eso. Y ahí es muy importante diferenciar el daño, que es este menoscabo o pérdida del patrimonio, de el perjuicio, que es dejar de incrementar el patrimonio porque no se cumplió con una obligación. También aquí se incluye en el Código Penal la hipótesis de que el deudor alimentario hubiera renunciado a su empleo o esté en connivencia con su patrón, su amigo, para declarar falsamente que no hay ingresos suficientes para cubrir esa pensión alimenticia. Espero, señora Ibáñez, que esto le deje satisfecha, y si no, envíeme nuevamente un correo, y yo se lo resolveré de inmediato. Perdón, un poco la garganta. Tengo otro tema importante de varios estados de la República. Los he agrupado porque hay una coincidencia en la pregunta del Estado de México, de Chihuahua, de Chiapas y del Distrito Federal, que incide sobre la proliferación de mujeres muertas en estos estados. Es decir, el feminicidio. La señora Juana González, Imelda Castellanos, gracias por sus palabras y sus correos, Ruperta Bravo y María Coello, que son de estos diferentes lugares donde específicamente me preguntan si existe castigo penal para quien mata a una mujer, y que si es lo mismo matar a un hombre que a una mujer. Recuerden ustedes que en otros programas hemos hablado del homicidio y del feminicidio. Lo he tratado con distinguidos penalistas, con maestros que tienen sus puntos de vista muy especiales, pero mis argumentos casi siempre van esgrimidos en cuanto a lo que la ley ordena. Y en este caso les voy a decir a ustedes de allá del Estado de México, del Distrito Federal, de Chihuahua y de Chiapas, que el feminicidio está legislado mal, pero está legislado en más de 19 códigos penales de la República Mexicana. ¿Por qué en esos códigos? Porque es un delito local, no es federal. En segundo lugar, porque quienes lo han legislado tomaron de alguna manera del Código Penal Federal este precepto, que desde mi punto de vista yo no sé cuál podría ser un feminicidio federal. A lo mejor si se mata a la esposa de un embajador, a la esposa de un presidente, de un gobernador, pero en realidad creo, hasta donde mis conocimientos llegan, que el feminicidio será siempre un delito local. Homicidio es matar a un hombre, feminicidio es matar a una mujer. Pero ante la alarma de lo que ustedes me comunican, sus correos y la proliferación de las muertas en estos diferentes estados, que sigue en incremento, debo decirles que está tan mal legislado que, si bien es cierto que en esencia dicen voy a parafrasear lo que dicen los códigos, comete el delito de feminicidio el que o quien priva
de la vida a una mujer por razones de género. Aquí empieza el legislador a poner trampas, porque al agregar la frase por razones de género, a contrario sensu, quien mate a una mujer que no sea por razones de género, tendrá, de acuerdo a la tradición penalista y los penalistas, que regularse y tipificarse como homicidio. Incluso la propia regulación del feminicidio, después de que aclara y dice una serie de novelas en 20, 21 supuestos, si quien la mató la conocía, si tenía una relación personal, si tenía una relación sexual, si tenía una relación X, si ella ejercía la prostitución, si cuando la mató exhibió sus partes públicamente, si una serie de conjeturas difíciles de probar, porque al final de ellas, los diferentes códigos que así lo tienen, dicen si quien mató a una mujer por razones de género, es decir, la mató porque era mujer, pero las razones de género son, o debe entenderse por razones de género, lo que he señalado. Y al final de estos artículos dice, si no se dan estas circunstancias, estas a las que he mencionado someramente, el delito es homicidio. Entonces, ¿en qué quedó? Es una norma nugatoria. Por eso ustedes, allá en el Estado de México, en Chihuahua, en Chiapas, en el propio Distrito Federal, tienen razón cuando me manifiestan a través de estos correos su preocupación. Y si la última pregunta que dicen ustedes, ¿hay feminicidio castigado como tal en los códigos penales de México? Sí, sí está castigado, pero con las salvedades que les he señalado. A esto agregaría yo una reflexión personal que ya la he expresado en otros programas con penalistas que me han hecho el favor de estar aquí, en que una alternativa de solución, porque ese es precisamente el papel de un jurista, tratar de dar soluciones que mejoren esas realidades fácticas o recogerlas y hacer las normas jurídicas para que sean no normas etéreas o que vayan al limbo jurídico, sino a la realidad. Si nosotros aceptáramos que matar a un niño es infanticidio, que matar a una hermana es homicidio, que matar a una madre es matricidio, que matar a un papá es parricidio, que matar a un hijo es filicidio, y aceptáramos que feminicidio es matar a una mujer, y que por matar a una mujer así se tipificara ya la pena, las agravantes, el dolo, la culpa, si fue por esto o por aquello, sería ya una cuestión eminentemente del juez. Pero que los códigos, esa sería la propuesta concreta nuestra, regulen propiamente la muerte de una mujer. Quien mata a una mujer no mata a un hombre. Casi podríamos decir, ¿qué pasaría? Esto es para ubicarnos en una hipótesis de justicia. ¿Qué pasaría si al homicidio se dijera, comete el delito de homicidio el que priva de la vida a un hombre por razones de género? Y ahí vinieran las 21 razones de que, bueno, se le mató al hombre por esto, por esto, por esto. Piensen ustedes que por eso es tan difícil la justicia, administrar justicia, el justo medio, porque siempre habrá, como decía Ulpiano, dar a cada quien lo suyo es lo justo. Pero esa frase hay que completarla diciendo, ¿qué es lo justo de cada quien? Ojalá ustedes allá, señora González, Castellanos, señora Bravo, señora Cuello, esto las deje satisfechas, y si no, envíeme otro correo o dígame a qué juristas, a qué penalistas quiere ver,
Inclusive, como siempre, reitero la invitación. Este es un foro abierto, es el canal de la transparencia. Somos el único que tenemos este programa de ayuda social en todo lo que son las diferentes cadenas de televisión. Inclusive, como usted sabe, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la única en el mundo que su pleno sesiona públicamente, es decir, bajo las cámaras, discuten, emiten sus resoluciones los 11 ministros de la Corte, que siempre están al pendiente de emitir las mejores resoluciones, y ahí está, usted los puede ver, usted puede juzgar si le parece o no, pero siempre hay un común denominador en las resoluciones de la Corte: beneficiar a los mexicanos, y en el caso concreto del derecho familiar, a las diferentes clases de familias mexicanas que hay en la República. De Morelos recibí una pregunta, un problema que me plantea un señor Raúl Carranza, que ha permitido que su nombre se dé al aire, y él dice, su problema es el siguiente, dice: tengo dos familias, una de matrimonio y otra de amaciato. Es decir, él sabe que por estar casado no pueden tener un concubinato, pero sí tiene una compañera, un amante, con la que también tiene hijos, y hay dos clases de familia: la familia que deriva de ese matrimonio y la que deriva de esa unión de hecho, que no llega a ser concubinato porque tendrían que estar los dos solteros, pero que hay efectos jurídicos definitivamente. Incluso debo decirles que en alguna resolución, una tesis aislada de la Corte, se ha dicho que, por ejemplo, en esta hipótesis, si la amante necesitara alimentos, el esposo, el cónyuge, aunque esté casado con otra señora, tendría obligación de proporcionárselos. Pero eso es algo que agrego, pero voy concretamente a la pregunta de este señor Carranza. Dice él: ¿cómo puedo asegurarles su futuro a esas dos familias que tienen hijos con ambas antes de morir? Bueno, yo le diría algo en principio, no me lo ha comentado usted en su correo, pero si usted tiene recursos económicos, tiene bienes, lo más conveniente sería que otorgue un testamento público abierto, que vaya ante un notario, un buen notario, que lo haga bien, porque si lo hace mal, va a ser un desastre familiar lo que estamos tratando de resolver, porque incluso podría haber una sucesión legítima donde la ley ordena a quién se le dan los bienes, y una sucesión testamentaria donde usted, su voluntad es la que va a determinar esto. Si usted quiere en su testamento decir: de estos bienes, perdón, le dejo a mi esposa esta cantidad de dinero, esta casa, etcétera, cuando usted muera, al abrir el testamento, así tendrá que ser. Usted le puede dejar alimentos, tiene la obligación de hacerlo, a los hijos de su matrimonio y a los hijos de su amaciato. Si usted, por alguna razón, que eso es lo que veo en su correo, que lo tiene angustiado, si por alguna razón no otorga ese testamento, este va a ser un gran problema, porque va a presentarse la familia de hecho y la familia de derecho. Los hijos del segundo matrimonio, que de acuerdo a lo que usted me comenta, ya lo registró, tienen una filiación directa con usted, tienen el mismo derecho que los hijos de matrimonio a la pensión alimenticia, el mismo derecho a una parte en la porción hereditaria, en la sucesión legítima, e incluso a llevar el apellido paterno de usted. El artículo 389 del Código Civil señala, en cuanto a este reconocimiento de los hijos, que esos son sus derechos. Entonces, como usted puede darse cuenta, señor Carranza, frente a esta hipótesis, espero que esto le dé a usted una seguridad. Consulte a un buen notario en Morelos, plantéele a él como si fuera su confesor su problemática, y seguramente coincidirá con la respuesta que le estamos dando, sobre todo porque aquí usted es el dueño de los bienes,
Estoy presumiendo, no me lo dijo usted, que no esté casado en sociedad conyugal, porque si así fuera, usted solamente podría disponer de la mitad de los bienes. No puede, aunque otorgue un testamento público abierto, decir, en esta sociedad conyugal, esta casa que tengo, que es de mi esposa y mía, se la dejo a mi amante. Usted podrá disponer de la mitad. Como ustedes pueden ver, es una materia compleja. El derecho familiar requiere estudiar, requiere estar al día, requiere revisar lo que va resolviendo la Suprema Corte y sobre todo, que ese es uno de los objetivos de este programa, decirles a ustedes con la crudeza que es necesario, pero con la realidad del texto de la ley, cuál es el diagnóstico de su problema. Voy a un corte y regreso con ustedes para otras cuestiones que me han tratado o me han planteado de otros estados de la República. Para concluir con esta tercera parte de la consultoría jurídica en problemas de derecho familiar, que usted me hace favor de enviarme sus correos, de plantearme, de hablarme por teléfono, de en un momento dado decirme a qué personajes quiere ver, lo hacemos con mucho gusto y usted sabe que algo que reitero y que espero no se agote su paciencia, que porque usted nos ve este programa es una realidad. Le recuerdo que usted puede, este programa, antes de entrar a las respuestas que le voy a dar a esta barra de abogados de Baja California, usted puede ver este programa en Cablevisión 112, en Sky 639, en Dish 731, igualmente en las repetidoras locales del interior de la República de televisión. A nivel internacional, usted puede también en internet sintonizar a través de www.scjn.gov.mx y en los horarios que usted ya conoce, se los repito, los lunes de cada semana, 2 veces en ese día pasa el programa, de 9 a 10 de la mañana y por la noche de las 20 a las 21 horas. Esa misma semana, el sábado, de las 7 a las 8 de la mañana, es una tercera transmisión que se hace del programa que se pasó en la mañana a las 9, en la noche a las 8 y el sábado a esa hora. Igualmente, le recuerdo que usted puede consultar el domingo, cada domingo, en la sección dominical del Sol de México, la columna que escribo hace ya más de 30 años en este generoso espacio periodístico que el Sol de México y la Organización Editorial Mexicana otorgan al derecho familiar, el único diario en el mundo, no solamente en México, que tiene un espacio tan generoso y tan importante para tratar los problemas y las soluciones que se vamos dando al derecho familiar. Se ha dado la circunstancia de que los 2 medios masivos de comunicación, el Canal Judicial y el Sol de México, converjan en mi persona para que yo tenga este privilegio de dirigirme a ustedes a través de este programa de derecho familiar y además que lo haga por el medio escrito a través del Sol de México. Entonces, los domingos, como rutina, como regla general, yo planteo algunas cuestiones del programa que usted va a ver al lunes siguiente. Me refiero a las personalidades que van a estar, a quienes nos honran con su presencia, a los investigadores o maestros de la Facultad de Derecho, de otras instituciones, de otros estados de la República e incluso del extranjero.
siempre con el ánimo de darle a usted una respuesta y darle el conocimiento mejor, último, de los problemas que usted plantea. Le reitero mi agradecimiento. Dígame a quiénes quiere ver, dígame qué es lo que le gusta o qué no le gusta de estos programas y lo trataremos de corregir, porque estos programas los hacemos con una gran vocación por la familia, por una gran vocación por los mexicanos, por una vocación de servir a quienes nos honran viendo el programa Derecho Familiar. De la barra de abogados de Baja California, me imagino que habrá varias. Esta no tiene un nombre específico, pero sí me manda su nombre, Juan González Nava, y dice él que ha visto algunos de los programas, que está al día de las materias de los juicios orales y que tiene un interés, una pregunta específica en que estos juicios orales en derecho familiar pudieran ser llevados a Baja California. Por supuesto, yo aquí haría primero una acotación. Debemos ser muy cautelosos en que no sea como una moda pasajera la que de un día para otro se pretenda cambiar un sistema que ha sido, bien o mal, el que ha funcionado para la administración de justicia en México. Ya en materia penal, como usted allá en Baja California lo sabe, y lo sabe quien me ve, desde el año 2008 se hizo una reforma a la Constitución para que en el junio de 2016 todo el país tenga justicia oral en derecho penal. ¿Qué es lo correcto para decir no decir oral penal, sino justicia, procedimiento oral en derecho penal? De ahí, por imitación extralógica, algunos tribunales locales, verbigracia el Distrito Federal, han llevado esto a materias civiles, mercantiles, incluso, seguramente por eso usted, señor González, habrá visto el programa, de ahí se inspiró para esta pregunta. Hemos hablado aquí de que ya en el Distrito Federal, le doy a usted la información completa, hay desde el mes de agosto del 2014, septiembre, hace 7-8 meses, hay en funcionamiento de los 42 juzgados familiares del Distrito Federal que siguen funcionando en materia familiar escrita. Esto es muy importante aclararlo. De ahí nacieron 6 nuevos juzgados orales para asuntos de derecho familiar. No se redujeron de 42 a 36, sino que se aumentaron, y ahora podemos hablar con toda propiedad de que en el Distrito Federal siguen los 42 juzgados familiares y 6 nuevos que son de proceso oral en derecho familiar. Casi podríamos decir, para hablar con más propiedad, que es un derecho procesal familiar oral. Estos 6 nuevos juzgados orales son los que están funcionando en el Distrito Federal. Incluso recientemente se dio un decreto para que se crearan otros 4 que se van a agregar a estos que ahora sumados serían 42 que hay de procesos escritos, 6 de procesos orales solo en derecho familiar, y el nuevo decreto que habla de 4 que se van a agregar por alguna razón que desconozco, estaban programados para funcionar pronto, quizá en el mes de junio del año 2015, se ha suspendido su funcionamiento, pero con estos 4 ahora se aumentaría a 52 juzgados familiares y tendríamos en la suma 10 de procesos orales de derecho familiar y 42 para los demás asuntos de derecho familiar. Pero específicamente usted, señor González, me pregunta
Esto era importante dejárselo claro porque esa es la organización que priva en el Distrito Federal. Pero a usted le reitero lo que tantas veces digo aquí, lo digo en las conferencias, lo señalo en mi última obra, un tratado de derecho civil de 20 volúmenes, donde no hay una sola institución de derecho familiar que usted puede adquirir en las librerías Porrúa. Ya en la actualidad se han impreso los 10 primeros volúmenes de estos 20 y en el transcurso de unas semanas más todos estarán a la venta en estos lugares. Pero le decía, esto es importante porque su pregunta concreta es: ¿cuáles son las materias jurídicas que se ventilan en los juicios orales en el derecho, en el Distrito Federal? Como usted lo señala aquí, su pregunta tiene como objetivo, tiene como propósito principal la intención de que haya justicia oral de derecho familiar en Baja California. Bueno, el primer supuesto, y como tal está sujeto a una presunción juris tantum, que en español significa salvo prueba en contrario, es: ¿para qué sirve la justicia oral? ¿O para qué debe servir? ¿O cuál es la razón? Traída del derecho penal, copiada de países como Colombia, como Chile, o lo que vemos en los juzgados o la Administración de Justicia Oral Penal en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero el propósito es que haya una justicia más pronta y expedita. Eso está en veremos. Eso todavía no puede calificarse como una respuesta categórica que sí está dando resultados. Vamos a esperar y aquí emitiremos los juicios balanceados, equilibrados, de acuerdo a esa realidad. Incluso tengo la intención, ojalá se pueda concretar, de que vinieran no uno, sino los 6 jueces familiares actuales del Distrito Federal, a quienes les hago esta invitación abierta a que vengan a platicar con nosotros, con ustedes, a decirnos qué está ocurriendo, cuál es la realidad de todo lo que está pasando en estos juzgados. Pero para usted, señor González, en concreto, le voy a señalar de manera general, primero, qué es lo que ha resuelto el Código Civil del Distrito Federal en la materia de derecho familiar, para decir qué asuntos son orales y cuáles son escritos. Pero debe quedar claro que si las personas optan por ir a los juzgados orales, a esos 6 que he mencionado, solo podrán tratarse asuntos clásicos de derecho familiar, como son alimentos, divorcio, guarda y custodia, convivencias, violencia familiar, el patrimonio familiar forzoso, el cambio de régimen conyugal cuando es contencioso, o sea, controvertido, el divorcio incausado, la patria potestad en cuanto a su pérdida y suspensión, cuestiones de interdicción, los juicios de tramitación especial. Es decir, en esos juzgados orales se tratan estas materias de acuerdo a la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, que señaló en 2014, en los meses de agosto o julio aproximadamente, que esa sería la división de las materias. Reitero, las materias tradicionales a las que me he referido serán las que se traten en los 6 juzgados orales familiares. Si usted opta por ir a los juzgados escritos, podrá también ahí seguir tramitando estos asuntos. Pero para usted, señor González, allá en Baja California, le resulta importante además saber qué materias no son de derecho familiar oral. Concretamente, igual, de manera general, son todas las cuestiones patrimoniales, es decir, la materia sucesoria, la sucesión legítima,
la testamentaria, el testamento público abierto, la capacidad para heredar, los impedimentos, la nulidad de testamento, las 4 secciones para la repartición de los bienes, el avalúo, el peritaje que se hace de estos, el proyecto de repartición, todo lo que sea materia sucesoria. Pero además, dentro de esto hay que incluir la nulidad de testamento, la petición de herencia, el inventario y 2 instituciones muy importantes: la ausencia, con todo lo que esto implica, la presunción de ausencia, la declaración de ausencia y por supuesto la presunción de muerte, la restitución de menores, la adopción internacional. Incluso de esta restitución de menores estoy haciendo la investigación que en un poco más adelante les vamos a plantear, de este caso tan sonado de una niña de 14 años que recientemente fue sustraída de una escuela por la fuerza, llevada a Estados Unidos, porque allá se decía que estaba su mamá, se han hecho las pruebas del ADN y finalmente se ha determinado que no, que el ADN es de los papás que tiene en México. Pero es algo interesante y como el ADN, el ácido desoxirribonucleico, que como usted sabe el margen de error es 0.2109, es algo infalible. Espero para usted que me escribió esto, señor Juan González Nava, que le estemos dando una respuesta adecuada a lo que usted espera y sobre todo para que allá en Baja California aprovechar toda esta evolución, no diríamos crisis, pero a veces la crisis sirve para resolver los problemas, de que si ustedes quieren entrar a lo que no sea una moda del derecho familiar oral, sino algo efectivo para que beneficie a las familias, también tengan la posibilidad, comuníqueselo a su gobernador, a la señora Brenda, la esposa del señor gobernador, tan interesada en las cuestiones de derecho familiar, que es el momento de pensar en un código familiar y un código de procedimientos familiares en los que por supuesto se incluya, pero bien regulada, la materia oral para que la justicia para las familias sea pronta y expedita. Por hoy le agradezco que me haya permitido llegar a su hogar, que esté usted como siempre al pendiente con sus correos, con sus llamadas telefónicas y que me diga, me haga saber a qué personajes quiere ver en este programa y nosotros con mucho gusto trataremos de hacerlo. Le reitero mi agradecimiento, véame en los diferentes canales de televisión, el propio canal judicial, en El Sol de México, lea mi columna y espero saludarlos en el próximo programa de Derecho Familiar. Thank you.